voy a intentar hacer lo mejor posible una contextualización de lo que ocurre hoy en día en el mundo entero y para entrar de lleno después un poco lo que está pasando ahora en Medio Oriente y cómo eso cae en América Latina. Y después, si hay un espacio para las preguntas, entonces ahí responder todas las dudas que puedan haber. Hay muchas maneras de estudiar la historia y podemos hacer un estudio descriptivo o podemos hacer un estudio analítico. Porque la historia se va moviendo de acuerdo a los sucesos que se van dando principalmente en las relaciones en los países, entre países y en el mundo entero. Y para no darles una lata muy larga, yo voy a partir explicando un poco que cuando la humanidad busca el reemplazo del sistema feudal de producción, buscaba el reemplazo por un sistema que van haciendo casi solo. Hay un gran pensador que decía, la ciencia no nace sola, sino que nace por la necesidad de desarrollar las fuerzas productivas. Y esa necesidad de desarrollar las fuerzas productivas llevaba a que ya el sistema de régimen feudal de producción no podía sostenerse, uno, por la progresión aritmética baja de producción de los recursos para satisfacer las necesidades, y por otro lado, por la progresión geométrica de las necesidades y crecimiento de la población. La población se reproduce, al igual que las necesidades, en progresión geométrica, y la capacidad que tienen los pueblos en ese momento, y hoy en día casi también, de producir las necesidades son en progresión aritmética. Por lo tanto, el sistema burgués de producción, el sistema capitalista, pero en ese entonces, para el reemplazo del régimen feudal de producción, era la pequeña manufactura, que reemplazaba al siervo de la gleba por el asalariado. Ya no era ese casi esclavo, sino que era el asalariado. Entonces empieza a existir, cuando hablo de la pequeña manufactura, pequeñas máquinas, por ejemplo, para hacer calzado, que en un día el tipo podía hacer 10 pares de zapatos y el artesano hacía un par de zapatos en 3 días. Entonces, eso fue reemplazando, como digo, por el empuje natural de la sociedad, reemplazando el régimen feudal de producción, y los señores feudales encontraban en ese momento que los revolucionarios de ese entonces eran los burgueses, porque querían reemplazar algo tan brutal como era el proceso casi esclavista del régimen feudal. Por lo tanto, uno de los instrumentos de los señores feudales en ese momento para impedir el desarrollo capitalista fue la iglesia, ¿no? Donde acusaban a cada científico de tener pacto con el diablo, o a quien inventar una máquina lo acusaban de tener pacto con el diablo, y ahí lo quemaban o se retractaba. Y de eso ustedes yo creo que saben mucho. Pero ya establecido el régimen capitalista, reemplazado el régimen feudal de producción por el régimen capitalista, dentro del régimen capitalista se empieza a producir una situación de contradicción permanente intercapitalista. Vale decir que entre capitalistas se empiezan a disputar las materias primas, los mercados y también las manos de obra especializadas. Hasta que el propio desarrollo llega a que el país ya se estabiliza en esa competencia, ya están definidas las fuentes de materias primas, están definidos los mercados. Voy a dar un ejemplo que es bastante extemporáneo, pero, por ejemplo, el mercado de los alimentos lo tienen 3 cadenas, ¿ah? Ripley, Jumbo, etc. El mercado del alimento, igual de los pollos, hay 3 empresas. Bueno, porque ya llega un momento que el sistema capitalista llega hasta ahí, en su propio desarrollo interno. Cuando se llega a ese equilibrio entre capitalistas al interior,
empiezan a buscar las fuentes de materias primas, de mercado y mano de obra barata en el extranjero. Y ahí surge, en el siglo XVIII en adelante, el colonialismo brutal que vimos nosotros de Europa hacia el resto del mundo. Estalla la Primera Guerra Mundial porque era una guerra de distribución de las colonias entre las potencias capitalistas. El efecto de esta guerra mundial, de la Primera Guerra Mundial, que no voy a analizar en sí la guerra, sino que el efecto que ello produce, es que Estados Unidos entra a la guerra un poco tardíamente. Pero cuando entra un poco tardíamente, no lo hace porque no tenía la justificación, sino que necesitaba Estados Unidos como la potencia de capital industrial y capital usurario. Cuando hablo de capital usurario, hablo de la banca internacional. Era la más desarrollada, pero no tenía Estados Unidos colonias directas, como lo tenía Francia, Inglaterra, en fin. Cuando ocurre esto y entra tardíamente Estados Unidos, termina la guerra, se distribuyen las colonias, el Medio Oriente queda en manos de África, Medio Oriente y África quedan en manos de Francia e Inglaterra, y de común acuerdo con Estados Unidos, que ayuda a financiar la guerra, queda como patio trasero América Latina para Estados Unidos. Sigue este proceso de desarrollo intercapitalista en la misma forma que se daba antes, pero cada vez más intenso. En América Latina, Estados Unidos empieza a crear, por este acuerdo de apoyo económico a las potencias que habían quedado muy desgastadas en la Primera Guerra, empiezan a aparecer en América Latina las empresas y los consorcios Anglo-American, que hasta el día de hoy tenemos por ahí la disputa de las Condes, qué sé yo. Bueno, los tipos, Estados Unidos transa con ellos las empresas que explotaban diferentes recursos en América Latina. Entra en escena el capital productivo y usurario norteamericano, no así el capital comercial. Se va desarrollando de manera tal este capitalismo que vuelve a entrar en contradicción las potencias capitalistas. Francia, Inglaterra entra en contradicción con Estados Unidos, con Alemania, con Turquía, etc. De manera que se les hace necesaria la apropiación por la fuerza de las colonias y la fuente de materias primas, mercado y mano de obra de África, Medio Oriente, Asia, entre estas potencias capitalistas. Estalla la Segunda Guerra Mundial, que es una guerra que podríamos denominar claramente de redistribución de las colonias. En esta guerra, terminada la guerra, la alianza de Alemania con Japón queda absolutamente destruida. Francia e Inglaterra se quedan y permanecen con mayor énfasis en Medio Oriente, siguen también con sus colonias en África. Alemania pierde todo lo que tenía, incluyendo Alsacia y Lorena. Y aquí entra en escena, con esa tremenda destrucción que tuvieron, ese tremendo desgaste de una guerra, entra en escena el capital usurario norteamericano para Europa. Voy a hablar del Plan Marshall. Seguramente muchos de ustedes saben la existencia del Plan Marshall. Pero ¿por qué Estados Unidos hace un Plan Marshall? Porque de no hacerlo, toda la Europa occidental caía en manos de gobiernos de izquierda, gobiernos comunistas. De hecho, tuvieron que invadir y bombardear a los partisanos en Italia, porque los partisanos ya se habían tomado el gobierno, había derrocado Mussolini. Las tropas aliadas intervienen para impedir que un gobierno comunista se instale en Italia.
Se divide el mundo en las dos esferas, le llamaron, bueno, empieza la Guerra Fría, el este y el occidente, etc. Pero ellos, para impedir que los partidos comunistas de Europa terminasen por tomarse todos los países, porque la situación de vida de la población era tremendamente deteriorada, las capacidades de subsistencia eran mínimas, estaba el caldo de cultivo para que la gente no tolerara o no pudiera tolerar un sistema capitalista, sino que en una destrucción de esa magnitud, con los recursos absolutamente desgastados, lo más lógico era que se planificara y se distribuyera adecuadamente los recursos y no intensificar y profundizar el sistema capitalista de apropiación particular. Estaba hecho, estaba dado todo eso. El Plan Marshall le propone a Europa una fórmula de pago, porque tampoco la banca usuraria norteamericana, el capital usurario, las transnacionales del dinero, no podían imponerle a Europa los pagos, ya sea semestrales, anuales, como lo hacen hasta el día de hoy. No podían imponerle eso, porque no iban a tener para pagar. Y como no iban a tener para pagar, iban a tener que apretar aún más el cinturón a la población, como siempre ocurre, que cada vez que hay crisis económica la paga la clase trabajadora, la paga los sectores que arriendan su mano de obra. Ellos terminan pagando eso. Los capitalistas no le va a pasar nada. ¿Cómo transan ellos entonces? La propiedad de las empresas que tenían franceses e ingleses en Medio Oriente y África. Estados Unidos no le interesaba entrar militarmente y dominar el Medio Oriente, lo podía hacer, y tenía la fuerza para hacerlo. Pero no le interesaba, era absurdo que eso ocurriera en un momento histórico muy especial. Primero, porque debía impedir la caída de los gobiernos de la Europa occidental capitalista, y por otro lado, tenía el proceso de las luchas de liberación nacional del mundo árabe, que los pueblos árabes se rebelaron contra la ocupación y había guerra de guerrilla en todos los países de Medio Oriente y África. Por lo tanto, Estados Unidos no era inteligente embarcarse en guerras múltiples, sino más bien dejar que los ingleses y los franceses siguieran en estas guerras múltiples, pero ellos apropiarse a través de hacerse de las grandes empresas, se apropiaban del capital productivo. Pero un capital productivo invertido en el centro de la energía del mundo, el petróleo y el gas. Y eso le interesaba a Estados Unidos. Hecho esto, se empieza a desarrollar un sistema acorde a eso, que es hacer dependiente de la economía norteamericana el desarrollo de cada uno de esos países. Ya estaba eso, y ya éramos nosotros latinoamericanos, ya éramos dependientes del capital norteamericano. Políticamente y económicamente, la mayoría de los países de América Latina siguen dependientes hasta el día de hoy. Pero en ese momento, a Estados Unidos se le presentaba dos situaciones. Por un lado, que ya controlaba las fuentes de producción de la energía, evitar las revoluciones, no embarcarse militarmente ellos en nuevas guerras, y tampoco podían hacerlo porque en América Latina su patio trasero había quedado muy arruinada con la Segunda Guerra Mundial. Los latinoamericanos, que fueron obligados a firmar pactos de ayuda militares con Estados Unidos, ellos fueron los que financiaron el desgaste económico norteamericano. Por eso es que Estados Unidos quedó mejor parado que nunca. Porque todo eso fue financiado por los latinoamericanos. Los uruguayos y argentinos estaban obligados a mandarle la carne enlatada para mantener los ejércitos. Carne, trigo, soya, mandaban. Chile enviaba cobre y enviaba salitre para la producción de la pólvora blanca con el salitre y el cobre para los casquillos de las balas, de todo, las piezas de artillería, todo eso. Entonces sufrimos un gran desgaste sin tener retribución económica. Por lo tanto, comienzan los procesos de luchas
de independencia económica, política y social en América Latina, que concluyen después, en los años 70, con la conquista de varios gobiernos latinoamericanos de corte izquierdista. Después Estados Unidos se encarga de eliminarlo a través de los militares que preparan la Escuela de las Américas. Vienen los golpes de Estado y todo ese tema ustedes lo conocen. En Medio Oriente y África, que era la parte más importante en este momento, ellos al controlar la fuente de energía, empiezan a controlar también o acelerar o ralentizar el desarrollo productivo de potencias emergentes. ¿Cuáles eran esas? Por ejemplo, Japón y China. Que China tenía una producción destinada al consumo propio, no destinada al cambio. El capital que se desarrolla en China es un capital productivo, pero dado la explosión demográfica que tiene China, dado lo que explicaba en un inicio de la progresión geométrica en el desarrollo de la población, la explosión demográfica, China tuvo que hacer variaciones en su forma de producción. Salir de un sistema socialista planificado a hacer zonas de China, no todo China, zonas de China, Shanghái, Shandong, Nodok, que son los lugares donde en China se produce en un sistema mixto. Propiedades, capital estatales, pero también empresas privadas y empresas unidas al Estado. Como una forma de producir para satisfacer el propio consumo interno, pero el ritmo de producción, la calidad variable de los productos y la velocidad de la producción, China entendió que para obtener en este mundo cada vez más globalizado, necesitaba producir para cambiar, para vender. Y digo cada vez más globalizado porque en el desarrollo del capitalista, en el desarrollo del capitalismo, lleva implícito el hecho de que las fuentes productivas son cada vez más social, pero la apropiación del capital y de la producción es cada vez más privado. Aquí en este lápiz yo tengo petróleo, tengo industria metálica, petróleo que viene de afuera, metal que viene de Chile, pinturas que muchas veces también traen de afuera. O sea, no existe el país que se autoabastece del 100% de todo. No lo hay. No lo hay. No existe. Entonces, China fue el primero en entender eso y rápidamente transforma su producción y empieza a arrasar con los mercados. China empieza a arrasar con todos los mercados, en todas las áreas. En la electrónica, en todo, en la química, ahora en la automotriz. Han perfeccionado mucho la industria automotriz, están dejando afuera a los europeos y a los norteamericanos. En Chile, porque nuestros capitalistas son medios brutales para los precios, pero los precios de los automóviles chinos aquí son carísimos, porque afuera valen la mitad de lo que valen acá. Entonces, los automóviles chinos están reemplazando a los europeos, y los europeos, ¿qué tuvieron que hacer? Los norteamericanos también. Empezar a producir en China, porque sale más barato producir allá. ¿Qué significó eso? Significa la tremenda problemática insoluble que tiene Estados Unidos en este momento. Por un lado, que China le está quitando todos los mercados en todas las áreas, se los quitó realmente, lo mismo que a los europeos, y por otro lado, le crea una tremenda y compleja situación al interior de Estados Unidos. Y aquí viene, para entender más fácil, la diferencia dentro de los capitalistas, la diferencia que hay, por ejemplo, de los republicanos con los demócratas en Estados Unidos, ¿verdad? Los republicanos representan el capital norteamericano de la banca y el capital norteamericano productivo invertido en el exterior. Por eso que con los gobiernos republicanos
empiezan las invasiones por todos lados, las intervenciones políticas, los golpes de Estado. Sin embargo, los demócratas representan el capital norteamericano invertido en el interior. Esa contradicción de capitalista, intercapitalista, ha llevado a que en Estados Unidos, para poder competir a la vez con ese mismo capital invertido afuera y además con el capital productivo chino, ellos han tenido que permitir en diferentes periodos el ingreso de mano de obra barata, principalmente latinoamericana, árabe, africana. Esa mano de obra les permite producir más barato para poder competir con esos productos que vienen de afuera. Esa es una situación muy insoluble adentro, porque cuando llegan los republicanos, quieren cerrar las fronteras, echar a los latinos, a todos los migrantes para afuera, y se les produce el grave problema y dicen, perfecto, por ejemplo, en Estados Unidos hay casi 5 millones de colombianos, hay 9 millones de mexicanos. ¿Qué hago yo tirándole 5 millones o 4 millones cesantes? Los devuelvo a Colombia, con las FARC que tienen un tercio del país en sus manos. ¿Qué hago? Les tiro 4 millones cesantes. ¿Qué hago con los guatemaltecos? ¿Qué hago con los mexicanos? Entonces los norteamericanos están obligados a mantenerlo en su interior y ahora tienen la problemática social interna. Si ustedes han leído sobre el movimiento indignado en Estados Unidos, se van a dar cuenta que ahí se refleja claramente la contradicción social, que en ese sentido le daba mucha razón a un pensador norcoreano que se llamaba Kim Il-sung. Kim Il-sung decía, por las características del sistema capitalista norteamericano, es el país donde con mayor profundización se podría hacer un sistema socialista, decía. Bueno, ellos están llegando a una situación en el interior de Estados Unidos bastante compleja. Y tienen a China, que le está quitando todos los mercados. Paralelo a eso, Estados Unidos siente que el capital usurario, el capital bancario, también ha ido perdiendo fuerza y ha sido controlado por las potencias económicas emergentes. Por dar un ejemplo, no sé si ustedes conocen lo que es el BRICS, pero el BRICS es una organización de países que ya no están comercializando con el dólar. ¿Cuál es el problema que se le provocó a Estados Unidos con eso? El BRICS es Brasil, India, Rusia, Sudáfrica y me falta uno por ahí. Brasil, Rusia, Sudáfrica, China. Ellos comercializan en sus propias monedas. ¿Qué ha pasado con eso? Que Estados Unidos, para poder subsistir con su sistema y no llevar el descalabro al interior, empieza a provocar y a producir una gran cantidad de miles de millones de dólares, papel, que no tenía respaldo en la economía interna, pero que los tiraban para afuera. Entonces esos dólares que deambulaban por esos otros países no tenían respaldo. O sea, ellos compraban con un papel que no tenía ningún respaldo, o sea, no tenía ningún valor. Compraban en cero costo. Pero con la creación del BRICS, esos dólares están empezando a llegar nuevamente a Estados Unidos. Porque ahora lo ocupa. No, esa gente no lo está ocupando. Y son las potencias económicas mayores después de Estados Unidos. Hay un caso, por ejemplo, anecdótico, que lo voy a contar como una anécdota. No sé si se acuerdan ustedes del presidente del Fondo Monetario Internacional, un francés, Dominique Kahn. ¿Se acuerdan de él o no? Bueno, Dominique Kahn, en un encuentro de los países más industrializados, él iba a dar el anuncio de que no se podía seguir comercializando con el dólar porque el dólar no tenía ningún respaldo. Al mismo tiempo, Dominique Kahn iba como candidato a presidente de Francia, antes que entrara como candidato a Hollande. El candidato era él. Cuando dio a conocer lo del dólar, en un hotel que le estaba alojado, de repente le golpean la puerta, abre la puerta, entra una mujer que él no tenía idea qué debería hacer, empieza a gritar como condenada, se rompe la ropa, todo, llegan los guardias y lo encuentran, ¿no? Y lo acusa de violación, de intento de violación.
Entonces, con esa imagen le quitan la presidencia del Fondo Monetario Internacional, no fue candidato a presidente en Francia, pero después se descubrió que había sido una prostituta contratada y que todo había sido un tongo, pero ya el tipo tenía asesinada la imagen. Un poco lo que le hicieron a Jorge Lavandero en Chile y lo que le hacen a Julian Assange de Wikileaks. No sé si conocen el caso de Julian Assange. Bueno, lo mismo. O sea, ellos ya no te asesinan con pistola en mano, sino que ni utilizando militares vendidos, sino que lo hacen asesinándote la imagen. Logran el mismo efecto y no invierten mayormente nada. Eso es lo que hicieron con Dominic Camm. China le ha quitado a Estados Unidos a todas las fuentes de materias primas, todos los mercados. ¿Qué hace Estados Unidos? Invadió Libia a través de su instrumento militar, que es la OTAN. Invade Libia. Libia era el país que le vendía uno de los mejores petróleos que hay en el mundo, el petróleo libio. Es el petróleo que vendían a China. Pero China se abastecía de Libia, de Irak, de Irán y a través de un convenio comercial de explotación del petróleo con Sudán, explotaba el petróleo de Darfur. Darfur, los gringos dividen el país en dos, Sudán del Sur, Sudán del Norte, lo que siempre hacen en todo el mundo. Irak lo invadieron, Libia la invaden. Entonces, la única fuente de abastecimiento de petróleo que tiene directo China es Irán. Porque si yo le controlo la fuente de energía china y le controlo el precio, porque si yo controlo toda la energía, yo le puedo colocar un precio monopólico, lo que iba a ser menos competitivo los productos chinos en el mercado. Y por otro lado, basta que yo restrinja el envío del petróleo para que China tenga que verse sometida a ralentizar su economía. Y así controlo la economía china. Porque invadir China era un sueño. Bush un día lo mencionó a raíz de un caso de un avión espía norteamericano que los chinos le mandaron un piloto que le rompiera la punta del ala. El piloto chino chocó ese avión, le rompió gran parte de la punta. El avión tuvo que bajar porque no podía sostenerse en el aire y en un aeropuerto que lo tenían preparado los chinos y se hicieron del avión espía. Era el avión espía más avanzado del mundo. Entonces Bush le dijo a los chinos, empezó a amenazarlo, que eso era propiedad de ellos, todo. El presidente chino en ese momento andaba en Chile. Entonces, yo me acuerdo que un periodista le pregunta, bueno, que hay una amenaza militar de Estados Unidos. Entonces dijo, debe ser porque el señor Bush ha visto muchas películas de cowboy. O sea, soñar con ir a invadir China es una locura. China tiene un ejército, considerando la reserva, de 400 millones de hombres. Solamente la milicia popular femenina, que son muy buenas combatientes y muy bien entrenadas, son 20 millones. Los norteamericanos con 200.000 hombres no pudieron dominar jamás Irak. Imagínense dominar China, o sea, deben estar locos. Entonces, si yo no puedo dominar militarmente ese país, ¿cómo lo hago? Dominándole la fuente de energía y dominándole la economía. Y por ahí lo manejo. Eso es lo que hacen con China. China, con Rusia, que es otra economía muy emergente, ambos deciden formar una alianza militar y económica, aparte del BRICS, una alianza militar y económica para oponerse al instrumento militar que es la OTAN y a Estados Unidos. Y ahí forman la alianza de Shanghái, donde está Rusia, Bielorrusia, está obviamente China, Kazajstán y ahora se le integró Irán y se les va a integrar Egipto. Hay una serie de movimientos en el mundo. Estados Unidos tiene alrededor de China casi 170 bases militares rodeando China. Tiene casi 200 rodeando Rusia y el resto repartido en todo el mundo hasta hacer un total de 670 y fracción
bases militares, incluyendo una en Chile. Entonces, la idea norteamericana es, y ellos piensan, de que en cualquier momento van a tener que enfrentarse a China, porque reacomodar su economía y llevarle a una economía planificada, reorganizar el país entero, es muy difícil. El ataúd del imperialismo norteamericano ya tiene sus clavos, ya le han puesto varios clavos al ataúd. El imperialismo está en un momento de decadencia total. Y ese es el problema, porque cuando están en esa situación es cuando el imperialismo se hace más agresivo. Y en cualquier momento puede estallar una tercera guerra mundial. Estados Unidos quería y soñaba con invadir a Irán. Irán, sostenido militarmente por China, Corea del Norte, que le entregaron mucha tecnología militar, Irán se hizo autosuficiente militarmente. Y China, la semana pasada, el comandante en jefe del ejército chino entregó la siguiente amenaza, de que si Estados Unidos o la OTAN invadía Irán, iba a ser considerada una agresión directa a China y ellos iban a intervenir militarmente, aunque significara una guerra nuclear. Pero Irán no lo tocaban. Estados Unidos está trasladando bombas atómicas, ya tiene instaladas armas nucleares en Polonia, tiene armas nucleares en Corea del Sur. O sea, hay una situación en extremo peligrosa en este momento en el mundo, en extremo peligrosa, porque ni China, ni Rusia, ni Corea, ni Irán se van a dejar someter, porque no pueden dejarse someter, ni Estados Unidos va a renunciar al dominio económico mundial. Por lo tanto, en esa confrontación puede pasar cualquier cosa. De hecho, en la práctica real, en agosto del año pasado estuvimos a unos 30 segundos de que estallara una guerra abierta entre China, Rusia y Estados Unidos. En el caso sirio, cuando Estados Unidos, con todos los mercenarios que le llaman el Estado Islámico, que de musulmán y islámico no tiene absolutamente nada, porque hay mercenarios de casi 90 países combatiendo en Siria. El Estado Islámico recibe gas sarín de Turquía, aliado a Estados Unidos y de la OTAN, y tiran gas sarín, matan a 1.400 personas con este gas venenoso. Inmediatamente Estados Unidos culpa al gobierno sirio y manda tropas, manda barcos de guerra y manda aviones de combate a Turquía para invadir derechamente a Siria. Voy a explicar por qué. Voy a hacer un paréntesis, voy a terminar de contar el suceso y después explicar por qué Siria y Ucrania, cuál es la relación entre los dos. El caso de Siria, Estados Unidos, cuando amenaza y envía tropas, Rusia de inmediato envía 15 barcos de guerra, uno de ellos guerra electrónica, y China envía inmediatamente 10 barcos de guerra. O sea, estaba frente a frente Estados Unidos y la Marina de la OTAN, frente a frente a la Marina de Rusia y de China, y la de los sirios, que, ninguna fuerza, ninguna posibilidad de defenderse contra esos monstruos. Estados Unidos, para probar la decisión, tira 3 misiles Tomahawk a Siria. 3 misiles. Uno de ellos se desvía y cae en Turquía, aliado a Estados Unidos. El otro lo devuelven y lo hacen estallar en medio de los barcos a una distancia tal que no le causó daño a ningún barco americano, y el otro lo hacen estallar en el aire. Los norteamericanos comprendieron de que con los rusos y los chinos en lo que era guerra electrónica no se la iban a jugar. No podían jugar con ellos. O sea, los dejaron ciegos. Los sistemas electrónicos los dejaron ciegos. La OTAN, Israel, Arabia Saudita y todas estas monarquías feudales árabes quieren derrocar al gobierno sirio por varias razones. Una de ellas es porque derrocando al gobierno sirio queda a tiro cañón Irán. La segunda es porque
la única base militar en el Mediterráneo de China y de Rusia es la base militar de Tartus, en Siria. Ahora Rusia tiene 4 bases militares más en Siria. Los barcos que llegan al Mediterráneo, los barcos rusos, salen de Sebastopol. Esto queda en Crimea, en el Mar Negro. ¿Qué ocurre ahí? Que si Rusia no tiene puertos de llegada, no tiene posibilidad de injerencia en el Mediterráneo, y es donde se produce casi el 70% de la energía del mundo. Y además, ¿me he demorado mucho? ¿No? Ya. Del puerto de Sebastopol, que es Crimea, es de donde salen los barcos. Por eso es que Estados Unidos provoca un golpe militar en Ucrania utilizando al partido nazi y trataba de derrocar a los sirios utilizando a los mercenarios del Estado Islámico. En el caso de Crimea, Rusia inmediatamente se tomó Crimea. Hizo un plebiscito, listo, somos rusos. Porque de hecho, Crimea, Donetsk, Lugansk y Kramatorsk son provincias rusas. Lo que pasa es que cuando estos formaban parte de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, para hacer más solventable el Estado ucraniano, le entrega en administración esas provincias. No le dio la propiedad definitiva. Entonces, cuando esto dan el golpe de Estado, y un golpe de Estado a un partido evidentemente y abiertamente antirruso, los rusos simplemente lo recuperaron. Lo recuperaron a través de armar rápidamente al movimiento de liberación de estos países, que, entre comillas, es un movimiento que lo está llevando adelante un partido comunista. Tienen ciertas diferencias, pero los tipos han hecho una muy buena tarea en lo que es la guerra en Ucrania. Y Sebastopol, el puerto, quedó en manos de los rusos, y ahora de ahí siguen saliendo los barcos al Mediterráneo. Ya Rusia no quedó ciega. Entonces, ese es el objetivo, y esa es la relación que hay entre Ucrania y Crimea. ¿Ah? De un lado de Crimea salían los barcos que llegaban al puerto de Tartus en Siria. El Estado de Israel fue creado el año 1948 como una base militar, un portaaviones, una punta de lanza del imperialismo norteamericano en el Medio Oriente. Y no es casual que cada vez que hay un país árabe que tenga un gobierno de izquierda, Israel lo invade, lo ataca, lo destruye. Entonces, el objetivo de tener esa base militar ahí es porque ellos, como colonizadores directos, ya no podían. Habían sido barridos por las luchas de liberación nacional. Ahora son burguesías nacionales las que gobiernan en esos países, son monarquías feudales, pero ya no con los ejércitos extranjeros como lo hacía antes Francia e Inglaterra. Y cualquier potencia que entre a ocupar así en forma de una colonización directa, se va a encontrar con un mundo islámico que es muy, muy combativo. O sea, el mundo islámico es un mundo tremendamente combativo. Tanto así que si ustedes no sé si saben que en este momento está la tercera intifada palestina y está todos los jóvenes en las calles combatiendo con piedra y onda contra un ejército armado hasta los dientes. Han matado a más de 50 jóvenes, salen a la cacería de jóvenes en las calles los colonos sionistas, y los muchachos se defienden igual y ahí están en pie, llevan 2 semanas combatiendo en las calles y tienen el país parado y están combatiendo en las calles. Entonces, conociendo la mentalidad del árabe, sobre todo el palestino, Estados Unidos tenía claro que no podía dominar militarmente, sino que tenía que hacerlo económicamente. Y tener una base militar que lo proteja, que es Israel. Israel no es otra cosa que una base militar del imperialismo ahí. No tiene nada que ver el Estado sionista con los judíos. Nada que ver, son dos cosas absolutamente distintas a lo que es el judaísmo y el sionismo. El Estado sionista es un Estado abiertamente nazi. O sea, tanto así que Netanyahu el día de ayer está siendo criticado en el mundo entero
porque ayer dijo que Hitler no era malo, o sea, Hitler había matado a los judíos porque se lo habían pedido los palestinos. Yo no sé si había cambiado Marquetrago, no sé, pero dijo eso. El tema es que de ese tema podemos tocar después las diferencias y me gustaría en todo caso hablar de lo que es Israel, lo que es el sionismo, lo que es el judaísmo, lo que es el antisemitismo, lo que es el Estado de Israel, lo que son los hebreos, todo eso. Esos conceptos que es interesante que me gustaría aclararlos. Irán, o sea, sabemos que en el Medio Oriente quieren quitarle la energía que mueve a China, que mueve la economía china, y expliqué por qué, eso ya lo tenemos claro. Irán, en pleno proceso de surgimiento de gobiernos progresistas, algunos progresistas entre comillas, en América Latina, Irán entra a preocuparse América Latina. Quien gobierna Irán, para que lo vamos teniendo claro eso, es un gobierno islámico. En el Islam, como en el cristianismo y como todas las religiones, depende quién maneje el tinte que le dan. Hay iglesias ultra reaccionarias y hay iglesias revolucionarias. Hay cristianos para el socialismo y hay islámicos para el socialismo. Y uno de esos es Irán. Irán lo gobierna son islámicos de izquierda, un gobierno muy izquierdizante, muy a la manera islámica, que hay que entender lo que es el Islam para entender cómo se gobierna el mundo árabe. Pero si ustedes se meten a YouTube y empiezan a ver, por ejemplo, los videos Hezbollah, todo, ustedes van a ver a todos los clérigos, los jefes religiosos, fusil en mano, combatiendo las trincheras y todo eso. Ellos combaten con su pueblo y luchan y todo eso. Pero ellos buscan un Estado a la manera islámica. Porque hay un proceso revolucionario en el mundo árabe que no es fácil de entender desde el punto de vista de la mirada occidental. Porque son cosas distintas, son absolutamente distintas. Hay que estar ahí. Yo estuve 4 años trabajando en Palestina. Yo soy entrenador de fútbol profesional. Entrenaba a la selección palestina de fútbol y conozco muy bien el modo de vida islámico. Y les podría hablar mucho de eso, pero no es el fondo de la charla. Pero Irán se preocupó de América Latina. Ocurrió que estableció una alianza económica, militar y política muy estrecha con el gobierno de Venezuela, que nace con el compañero Hugo Chávez y el presidente Ahmadinejad de Irán, que viajó a Venezuela. En Venezuela se estableció el complejo petroquímico más grande del mundo en el Orinoco. Se dice que ese va a ser el complejo que podría abastecer el mundo entero de lubricante, de combustible, de todo. Estados Unidos está desesperado y por eso es que utiliza a la reacción venezolana para tratar de como el lugar de derrocar ese gobierno, porque quiere hacerse de ese complejo petroquímico. El año pasado, también en agosto no sé si se recuerdan que un intento golpe de Estado en Venezuela, que detuvieron casi a 50 oficiales de la Fuerza Aérea, algunos del Ejército en Venezuela. Bueno, la inteligencia venezolana sabía del golpe de Estado que venía y le pidió rápidamente ayuda a Irán. ¿Por qué lo hizo así? Porque Estados Unidos moviliza la flota de guerra y la coloca en las aguas territoriales venezolanas, en espera que sea el golpe. Lo mismo que hicieron en Chile. Es lo mismo. En Venezuela se da exactamente lo mismo que se hizo en Chile. Un tremendo boicot económico. En el momento del golpe de Estado, la flota norteamericana la teníamos aquí en Valparaíso, y viendo los resultados del golpe de Estado dentro, con los militares preparados y educados en la Escuela de las Américas, con la reacción que no tiene patria, no tiene nación. Entonces, eso estaba preparado en Venezuela igual que acá, y Irán rápidamente envía la flota de guerra, e Irán entra a las aguas territoriales venezolanas, obviamente autorizado por el gobierno venezolano, y se interpone entre la Marina de Guerra norteamericana y Venezuela. Irán con eso impedía el paso de los barcos norteamericanos para el golpe de Estado en Venezuela.
Hace unos años atrás, como 10 años más o menos, 8 o 10 años, Evo Morales en Bolivia se ve sometido a una tremenda presión interna en que incluso los centros productivos mayores, que es Santa Cruz, en Bolivia, se querían separar. Querían separarse y formar una autonomía, un estado prácticamente ajeno a Bolivia. Para poder solucionar todos esos problemas y lograr romper el bloqueo, el boicot que había en contra de Bolivia, el gobierno de Evo Morales le pide al Fondo Monetario Internacional un préstamo de $500 millones. Estos tipos le colocan a Bolivia condiciones absolutamente casi inaceptables, porque dentro de las condiciones era que Bolivia no podía nacionalizar ninguno de sus recursos, debía cambiar el rumbo de la economía, o sea, convertirlo en una economía neoliberal derechamente y por compromiso, sin ninguna posibilidad de nacionalizar sus recursos. Evo Morales no quería caer en eso. Entonces fue ahí cuando Evo Morales invita al presidente de Irán, Ahmadinejad, a Bolivia, y que fue. En esa hay un discurso que fue muy aplaudido en Bolivia por la gente, porque Ahmadinejad le pregunta a Evo Morales cuánto es lo que le pidió de préstamo al Fondo Monetario. Entonces, los tipos le dicen, bueno, $500 millones. Entonces Irán, ¿qué le dice? Le responde, bueno, nosotros te entregaremos $1.000 millones en forma de disposición inmediata y $4.000 millones más para industrializar Bolivia y que no tengas problema de cesantía. Por eso es que Bolivia fabrica en este momento tractores, maquinarias agrícolas, fabrica un montón de cuestiones que antes no las fabricaba. Luego tuvo que hacer lo mismo Irán con Nicaragua, con Ecuador y con Cuba. En este momento, la alianza más estrecha que hay en América Latina es Venezuela, Cuba y Irán. Porque Irán es la que ha estado ayudando a que el imperialismo norteamericano no pueda llevar a cabo su bloqueo y la retoma de esos gobiernos para colocar gobiernos reaccionarios, servirle al capital norteamericano y seguir con una América Latina dependiente de la economía norteamericana. Irán está comprometida, mientras existe ese gobierno, a que a Cuba nunca le va a faltar el petróleo. En lo que se denominó el periodo especial fue cuando aislaron a Cuba del petróleo y en Cuba no tenían nada. Con el petróleo que producen los propios cubanos, no les alcanzaba apenas para mover un porcentaje ínfimo de su industria y de su capacidad productiva. Eso es lo que le llaman el periodo especial, que se vio muy complicado Cuba, pero logró salir adelante y ahora está en una franca recuperación. Que Estados Unidos no es que haya querido abrir nuevamente relaciones con Cuba porque le entró un ataque de esencia, sino simplemente porque Estados Unidos ha ido perdiendo cada vez más mercados. Y en Irán, que ahora llegaron a un acuerdo y se terminó el bloqueo a Irán, todas las empresas quieren invertir en Irán. Y también en Cuba. Hay muchas empresas españolas invirtiendo en Cuba. Entonces Estados Unidos se dio cuenta que ellos perdían mercados. Sin embargo, los capitalistas de otros lugares invertían. Entonces se abre porque además el pueblo cubano en su resistencia, y digo en su resistencia, porque la resistencia del pueblo cubano fue tremenda. Hubo periodos en que la gente, en el periodo especial, hubo periodos en que la gente comía una sola vez en el día. Pero aún así no se entregaron y siguieron adelante a lo que es hoy. Porque Cuba tiene una tremenda capacidad técnica, una tremenda entrega de su pueblo, una resistencia muy grande de su pueblo a cualquier cosa. Y Cuba tiene un capital
que diría yo que es el mejor capital de ningún país en el mundo, porque Cuba tiene una masa de profesionales salvajes. El nivel de la cultura, el nivel de la formación que tienen los cubanos es muy alta. Una vez que Cuba rompa con el bloqueo norteamericano, Cuba va a ser un tremendo país en América Latina. Porque se ha logrado sobrevivir con un bloqueo que es brutal. El bloqueo que tiene Estados Unidos a Cuba es brutal. Yo no sé si alguno de ustedes ha ido a Cuba, pero es brutal. Entonces, yo estuve en diciembre pasado en Cuba. Ahí ustedes se dan cuenta lo que es, lo que hacen los norteamericanos ahí. Pero a Cuba le sobran ingenieros, le sobran médicos, le sobra de todo. O sea, cuando eso se abra al comercio mundial y los cubanos puedan volver a explotar el azúcar, que vuelvan a tener los mercados para el azúcar y otros productos, como el tabaco, Cuba va a tener un desarrollo económico salvaje y la gente va a vivir muy bien. A pesar de que la gente allá es distinto a lo que nosotros escuchamos, y aquí hago una defensa de este sistema, mucha gente dice, no, si en Cuba los obreros y los trabajadores, un médico gana $50. Pero ¿cómo? Dice la gente gana $50. Claro, si un médico chileno cobra $50 en una consulta. Me dicen, pero ¿cómo ganar $50 al mes? Sí, así es. Pero tú en Cuba con 2 pesos tomas una micro. Aquí en Chile te cuesta $1. O sea, vamos analizando. En Cuba, si tú quieres ir al médico, lo único que te preguntan después de la operación, ¿dónde te tienen que ir a dejar? Pero no pagas un peso, no pagas médico, no pagas medicina, no pagas nada. Aquí, si no tienes la plata, primero te mueres. Y lo segundo, la consulta te cuesta $50, $60 de los especialistas. Y las operaciones son varios más. Salvo que quieras ir a un hospital público donde te van a dar hora para operarte después de 3 años que te hayas muerto. Entonces, cuando hay esos procesos, esas comparaciones que se hacen con respecto a Cuba, y que mira cómo ganan $30, no, hay que estar allá. Hay que ver el pueblo cubano. Un pueblo feliz, un pueblo que no tiene problemas, no anda preocupado de la ropa, no anda preocupado de ponerse cosas encima, pero son muy cultos, inmensamente, te diría yo, y notoriamente la cultura de ellos superior a toda América Latina. Muy bueno. En un libro en Cuba te cuesta nada. Los libros cuestan 100 pesos, 50 pesos, chilenos. Yo compré un libro de medicina para una hija mía que estudia medicina, que en Chile vale 460.000 pesos. Y en Argentina, que son menos, vale 200.000. Pero en Cuba me dio vergüenza pagarlo, porque me costó 5.000 pesos chilenos. Entonces, allá, ustedes pueden educar una familia. Acá no se puede educar una familia. Allá la gente puede comer, aquí cuesta comer. Porque aquí en Chile, cuando nosotros hablamos del salario mínimo, pero no hablamos de 1.800.000 pensionados que están con 84.000 pesos mensuales. Entonces, hay que ver qué pasa con los viejos de este país. Hay que ver qué pasa con la gente que gana 250.000 por redondearlo. Si cada vez que compra una bebida, un kilo pan, lo que compre, tiene un 20%, un 19% de IVA. Pero cuando le pagan el sueldo le descuentan un 22% a PP de leyes sociales. Y anda que te agarra la AFP, el administrador de fondo de pensiones. Y así, el trabajador chileno, parte con un 40% de su sueldo ya fuera. Entonces preguntémonos si la gente vive bien. No vive bien. En Chile la gente no vive bien. Subsiste. Y tiene un horario de trabajo que es brutal, porque el horario... La gente sale a las 6, 6:30 de la mañana de su casa y llega a las 7, 8 de la noche a la casa. En Cuba la gente a las 3 de la tarde, 4 de la tarde está libre en las calles. Y tú los ves haciendo gimnasia, los ves haciendo deporte. Entonces, quise decir esto un poco para aclarar esto de las comparaciones que se hace y la denostación que se hace de Cuba. En América Latina, nosotros tenemos en este momento el peligro real
el peligro real de que si Estados Unidos lograse, y yo lo veo difícil, pero es real, se busca, se quiere hacer, controlar la economía china, nosotros vamos a volver a ser dependientes de Estados Unidos. Hoy en día Chile reemplazó a China como socio comercial. Pero a diferencia del capital norteamericano y a diferencia del imperialismo norteamericano, las relaciones de China con los países son relaciones comerciales. No hay una relación casi de súbdito o de dependencia. Esa es la diferencia que hay de China con respecto a los otros países, principalmente a Inglaterra y a Estados Unidos. Ellos, su relación con los países son relaciones comerciales, pero dado el nivel de consumo y los requerimientos de materias primas por la capacidad de transformación que tiene China, los negocios que hace con los países son muy grandes. Pero China no compra militares para el golpe de Estado, para que le regalen los recursos naturales. China no explota a los países, sino que tiene relaciones comerciales de igual a igual. Y esa es una gran diferencia que hay con respecto a Estados Unidos. Peligro de guerra mundial lo hay. Lo hay, de hecho, hay un tipo que más de una teja pelada, un cable pelado tiene en Estados Unidos, en el Senado, se llama McCain, John McCain, no sé si van a hablar de él. John McCain dice que nosotros tenemos que atacar inmediatamente a China. Él habla de atacar inmediatamente a China, que hay que golpear a China. Entonces, no sé, ahora el lobby sionista en Estados Unidos es muy grande, muy poderoso, y está tratando de empujar a Estados Unidos a una guerra con Irán. Como vienen elecciones, en Estados Unidos nadie sale elegido, nadie, si no cuenta con el apoyo del poder judío sionista. En Estados Unidos, por eso que todos los presidentes, 2 o 3 meses antes de la elección, van a Israel, porque van a rendir un certificado de buena conducta y vuelven. El poder judío sionista, que es distinto al poder judío, que es otra cosa, el sionismo, el poder sionista que hay en Estados Unidos es muy grande. Son dueños de toda la banca, son dueños de todas las empresas, son dueños del capital y el complejo militar industrial norteamericano. Vale decir que detrás de lo que nosotros vemos en el capitalismo mundial está la mano del sionismo internacional. Y mientras el sionismo internacional pretenda establecer el Estado de Israel a perpetuidad, como ellos, y más aún, de acuerdo a los propios planes de ellos, que es crear un Estado del Nilo al Éufrates, vale decir, Irak, Egipto les pertenece, Siria y Líbano también, evidentemente que ahí va a haber una guerra. Estado de Israel es el único Estado en una organización que es un chiste, que se llama las Naciones Unidas, es el único Estado en las Naciones Unidas que se le permite ser miembro en plenitud de derecho, pero que no fije sus fronteras. El Estado de Israel no tiene frontera. Nunca ustedes van a ver un mapa de Israel, porque no tiene frontera y no la fija. Y la Nación Unida le permite al Estado de Israel. ¿Qué significa eso? Una notificación al mundo de que Israel podría seguir ampliando su frontera. Y por eso que Israel dice, en el Parlamento israelí, afuera, en letras grandecitas, dice, tu tierra es del Nilo al Éufrates. Vale decir que le está diciendo a los iraquíes, nosotros tarde o temprano los vamos a invadir. A los libaneses, a los sirios igual y a los egipcios igual. Ahora, desgraciadamente, en el mal llamado mundo árabe, tenemos nosotros las monarquías feudales, que las monarquías feudales, al igual que los feudales de la Edad Media, tienen los mismos intereses, no representan a los pueblos árabes, oprimen a los pueblos árabes, no son ellos en absoluto nacionalistas ni patriotas, porque no tienen nada de nacionalismo ni patriotismo. Arabia Saudita, y aquí voy a terminar, Arabia Saudita está atacando en este momento Yemen. No sé si han oído hablar usted de la guerra de Yemen.
Está muy invisibilizado ese conflicto. Ahí se está cometiendo un genocidio salvaje. Y por otro lado, la invasión que hizo Arabia Saudita de Bahrein. Arabia Saudita cometió el error de seguir los dictados de Estados Unidos al pie de la letra, y Estados Unidos le pidió a Arabia Saudita que bajara el precio del petróleo a la mitad. Arabia Saudita le da lo mismo, porque la familia es dueña del 100% del territorio, y la familia real es dueña también del 100% de todos los recursos. Entonces era lo mismo regalarlo, así con el 5% van a tener una vida, pero imagínense. Arabia Saudita tiene un ingreso de $360.000 por minuto. Entonces, ellos bajaron el precio a la mitad, el precio del petróleo. ¿Con qué objeto? De que Venezuela tuviera la mitad de los ingresos, Ecuador la mitad de los ingresos, Rusia la mitad de los ingresos e Irán la mitad de los ingresos. O sea, para tratar de destruir esos países y provocar golpes en su interior, destruyamos la economía. ¿Cómo? Bajemos el precio del petróleo artificialmente. Cuando hicieron eso, yo dije, en ese momento Arabia Saudita firmó su sentencia de muerte. Porque Rusia no va a permitir que un país, cualquiera sea, le maneje su desarrollo económico y la posibilidad de ingresos más o ingresos menos. Ni tampoco va a permitir que ese país lo condicione geopolíticamente. Por eso que cuando estallaron, fue el ministro de Relaciones Exteriores, de Defensa, de Arabia Saudita a hablar con Putin en Rusia. Y le dijo que ellos tenían que abandonar al presidente de Siria y tenían que permitir el cambio de ese gobierno, porque si no ellos podían permitir el desarrollo de la guerrilla chechena, que está combatiendo en Siria. De eso los trasladamos a Rusia. Hay 15.000 chechenos combatiendo en Siria, que obviamente van a volver a Rusia a combatir a Rusia. El Putin se paró, llamó a la guardia, le dijo, por favor, tomen a este señor, llévenlo al aeropuerto y no lo quiero ver más acá. Así fue como terminó la reunión con el ministro de Defensa de Arabia Saudita. Entonces, a los poquitos días estallan 3 vehículos cargados con explosivos en Sochi, en una ciudad rusa donde iban a haber los Juegos de Invierno. ¿No se acuerdan? Estallan 3 vehículos cargados con explosivos. Entonces ahí Putin no nombró a los chechenos. Dijo, le voy a dar un golpe a los sauditas que va a cambiar para siempre la geopolítica del Medio Oriente. ¿Qué hizo? Empezó a armar a Yemen. Hay 3 provincias de Yemen ocupadas por Arabia Saudita hace mucho tiempo. Yemen es el país más pobre del Medio Oriente. Es un país hermoso, hermoso, de mucha cultura. Un país que tiene mucha historia, es muy bonito ese país. Pero tiene una pobreza salvaje, porque todos sus centros de producción de petróleo que tenía se las tomó Arabia Saudita cuando existía la República Popular de Yemen del Sur, que era un país socialista que, fueron invadidos por Arabia Saudita con apoyo de Qatar y las monarquías feudales de todo el Golfo, y un ejército inmensamente superior, y los derrotó y se tomó esa parte. Se tomó todo ese sector que ahora lo acaban de recuperar. Yemen recuperó, esas 3 provincias las recuperó y está en guerra con Arabia Saudita. También por el control de un paso que se llama Bab el-Mandeb, es el estrecho, que ahí hay 2 lugares por donde pasa el petróleo, por el Golfo Pérsico, por el estrecho de Hormuz, y por Bab el-Mandeb. Esas son las 2 vías. El estrecho de Hormuz lo quieren a través de Arabia Saudita controlar, y Bab el-Mandeb también a través de Arabia Saudita controlar por este otro lado. Vale decir que también ellos podrían controlar el comercio del Mediterráneo a través de controlar también esas vías. Siria no, en este momento entró Rusia derechamente en la guerra, está ahí con la fuerza aérea, con tropas, todo. En Siria está combatiendo, el Estado Islámico combate contra Irak, contra Siria, contra el Líbano. En este momento amenazó hasta España, entre paréntesis. Por el otro lado, lo que se denomina el Frente de la Resistencia está conformado por Irán,
Siria, Hezbollah del Líbano, la resistencia palestina, los iraquíes, los yemeníes y a través del envío de tropas, que acaban de enviar tropas hace poquito, Cuba, que entró en la guerra en Siria también ayudando. Creo que es todo lo que puedo contextualizarle en el poco tiempo, porque la verdad, cada uno de los temas da para rato.